Hola, mi nombre es Josefa Barca. Hola, me llamo Magdalena Berger. Mi nombre es Colomba Lavarra. Hola, mi nombre es Lucas Jadwe. El siglo XX ha sido el periodo de la historia más intenso que le ha tocado vivir a la humanidad. Comenzó en un tiempo de catástrofes, experimentó su edad de oro después de 1945 y acabó en un derrumbamiento ideológico en el cual sucedieron profundos acontecimientos políticos y transformaciones sociales. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920. Comenzó como una lucha contra la dictadura del presidente Porfirio Díaz, pero se convirtió en una guerra civil por la auténtica revolución. Diferentes grupos políticos y sociales se unieron para lograr este objetivo, pero el conflicto se le escapó de las manos y se convirtió en una guerra de guerrillas. La revolución tuvo un impacto enorme en México y en América Latina y llevó a la creación de una nueva constitución en 1917, que estableció reformas sociales y políticas importantes como la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. Este fue un movimiento muy importante que buscó la justicia social y la democracia en una época en la que muchas personas eran víctimas de la opresión y la explotación de las élites oligárquicas. La Revolución Mexicana ha tenido una gran influencia en la sociedad y en la política de México, y su legado sigue siendo relevante en el presente. La lucha por la justicia social, la creación de una nueva constitución y el orgullo nacional son algunas de las principales influencias de la revolución en el presente. La Gran Depresión fue un acontecimiento histórico que está plasmado en la historia como uno de los mayores recesos económicos. Este hecho ocurrió el año 1929 y desencadenó una gran cantidad de problemas económicos y sociales en el país, que luego cruzaron las fronteras de todo el mundo. La causa directa de este hecho fue cuando la Bolsa de Valores de Nueva York experimentó una caída masiva en el precio de las acciones, generando una venta excesiva de acciones y una crisis económica afectó a gran parte del mundo. Este fue un acontecimiento histórico que sigue teniendo influencia en la actualidad, el cual dejó varias consecuencias a través de todo el mundo en los ámbitos sociales y económicos, que afectaron a una gran cantidad de personas. La falta de regulación financiera dejó un amplio espacio para los bancos y empresas a tomar riesgo y especular en el mercado. Como resultado, se implementaron medidas regulatorias para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro, como la ley Glass-Steagall de 1933, que separó los bancos comerciales y las inversiones, y la Comisión de Valores y Bolsa de 1934, que reguló el mercado de valores. Otra consecuencia que sigue teniendo influencia al día de hoy son las políticas fiscales y monetarias utilizadas para estimular la economía, tales como el New Deal y la creación de la Reserva Federal, que fueron políticas aplicadas para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Hoy en día, las políticas fiscales y monetarias son utilizadas por los gobiernos y los bancos centrales en momentos de crisis. Este acontecimiento es muy importante para la historia, porque es un registro de la crisis económica sin antecedente alguno, que tuvo una influencia mundial en las diferentes economías globales. El impacto de esta crisis generó que se hagan cambios profundos en la estructura económica y una enseñanza para prevenir situaciones en el futuro. La Revolución Rusa de 1917 marcó el fin del imperio de 300 años y transformó completamente el sistema político y económico del país, dando lugar al primer sistema comunista de la historia, que tuvo una gran influencia en el resto del mundo. El descontento acumulado contra el dictador zar Nicolás II, quien vivía en la opulencia mientras su pueblo sufría de hambre y una de las causas de otra revolución. La aparición de los primeros partidos políticos divididos en dos grupos, intelectuales y activistas, llevó a la propagación de ideas revolucionarias a través de panfletos y la organización de huelgas por todo el país. A pesar de la brutal represión del zar, estas protestas se intensificaron y muchos líderes fueron encarcelados o exiliados. El Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, celebrado en Londres, tuvo como objetivo acabar con el régimen del zar. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial en contra de la voluntad del pueblo fue un desastre para el país y llevó a una escalada de tensión y declaraciones de guerra entre países. El resultado de este conflicto fue desastroso para Rusia. Muchas gracias por su atención.